Si existiera una competencia para clasificar las cosas más estúpidas que la humanidad ha hecho, un fuerte contendiente para ganar tendría que ser la Primera Guerra Mundial. Para mí, pocos eventos en la historia son tan deprimentes como el estallido de la Gran Guerra, no solo por la increíble cantidad de bajas, sino también por su absoluta falta de sentido. A veces uno se pregunta por qué diablos estaban peleando. En 1914, Europa había estado relativamente en paz durante un siglo y era el centro absoluto del mundo. Era el lugar más rico y próspero de la Tierra, impulsando la innovación y desarrollando nuevas tecnologías asombrosas. Luego, sin razón aparente, Europa decidió desgarrarse a sí misma. Decidió destruir lo que tanto tiempo le llevó crear. Es cierto que el estallido de la guerra fue trágico, pero también fue muchas otras cosas. Fue complicado, improbable y francamente extraño. ¿Cómo es que un acto de terrorismo por un nacionalista serbio en Bosnia termina con Alemania invadiendo a la pobre Bélgica? Muchos de los líderes de Europa estaban desesperados por evitar la guerra y devastados cuando fallaron. Por ejemplo, cuando el embajador alemán entregó la declaración de guerra a Rusia, rompió en llanto. El primer ministro británico también lloró en la víspera de la guerra. La extraña secuencia de eventos que condujo a la Primera Guerra Mundial ha ocupado a los historiadores desde antes de que la guerra terminara. También es objeto de un feroz debate quién fue exactamente el culpable, y es esa pregunta la que quiero abordar en este video. No hace falta mencionar que es imposible dar una respuesta definitiva a la pregunta. Ni siquiera los historiadores que han pasado años estudiando el tema están de acuerdo. Lo que sí podemos hacer es relatar algunas de las principales acciones de las diversas naciones antes de la guerra e intentar juzgar si, en general, fueron escalatorias o desescalatorias. Sin embargo, antes de comenzar con eso, necesitamos una breve visión general de los eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial, lo que llegaría a conocerse como la Crisis de Julio. En junio de 1914, Europa estaba en paz y no parecía haber una guerra cerca, pero por supuesto existía tensión entre varios países, particularmente entre Austria y Serbia, que tenían conflictos sobre posesión de tierras en los Balcanes. Serbia tenía un fuerte movimiento nacionalista que quería ver una Serbia más grande e imponente, que incluyera a todos los miembros serbios étnicos de la región. El imperio austrohúngaro ahora estaba muy débil y francamente apenas se sostenía. Mucha gente pensaba que podría desmoronarse en cualquier momento, y si esto se daba, Serbia quería estar en posición de tomar la mayor cantidad de territorio posible. Serbia estaba particularmente molesta por algo que Austria había hecho 6 años antes. Austria había estado administrando el territorio de Bosnia, que en teoría era parte del increíblemente débil Imperio Otomano. En 1908, el mundo quedó atónito cuando Austria-Hungría anexó Bosnia, incorporándola a su imperio. Serbia estaba indignada por eso, e incluso algunos nacionalistas serbios querían la guerra. Las tensiones persistieron, pero Europa se mantuvo más o menos unida. Luego llegó el asesinato. El 28 de junio de 1914, en Bosnia, un nacionalista serbio asesinó al heredero del Imperio Austrohúngaro. Eso fue algo enorme. Un equivalente moderno sería algo como el atentado del 11 de septiembre. Austria, por supuesto, estaba furiosa por el asesinato de su heredero, pero no estaba segura de cómo responder. ¿Debían ir a guerra con Serbia? Si no, ¿qué debían hacer? Alemania estaba aliada con Austria y prometió respaldarla, cual fuera su elección. Mientras tanto, Rusia estaba aliada con Serbia y prometió defender a Serbia en caso de que Austria-Hungría atacara. Finalmente, Austria decidió enviarle a Serbia un ultimátum. Con este, Serbia debía aceptar varias demandas humillantes o Austria invadiría. El 23 de julio, casi 4 semanas después del asesinato, se envió el ultimátum. Los serbios aceptaron algunas, pero no todas las demandas del ultimátum, y así, 5 días después, Austria declaró la guerra. Al día siguiente comenzó a bombardear la capital serbia. Al mismo tiempo, Rusia, temiendo un ataque tanto de Austria como de Alemania, había estado preparando su ejército. Ese proceso, conocido como movilización, fue muy provocativo para Alemania. Temiendo un ataque ruso, Alemania emitió su propio ultimátum, exigiendo que Rusia detuviera la movilización. Rusia se negó y por lo tanto Alemania declaró la guerra. Con Rusia y Alemania en guerra, otra gran potencia fue arrastrada al conflicto, Francia. Francia estaba aliada con Rusia y por lo tanto también tuvo que declarar la guerra a Alemania. Amenazada por ambos lados, Alemania decidió atacar a Francia, esperando una victoria rápida que le permitiera dirigir su ejército después hacia Rusia. Atacar a Francia requería pasar por Bélgica, que era neutral, y eso provocó a Gran Bretaña. Después de que las tropas alemanas avanzaron sobre Bélgica, Gran Bretaña declaró la guerra. Así que ese fue un resumen sencillo de los eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial.
Ahora podemos analizar lo que cada país hizo para escalar la situación, desde un conflicto local y contenido hasta la guerra más horrorosa que el mundo jamás haya visto. Comenzaremos con Serbia. La principal culpabilidad de Serbia en la Primera Guerra Mundial es, por supuesto, su papel en el asesinato de Franz Ferdinand. Tratar de determinar exactamente cuánto estuvo involucrado el Estado serbio en el asesinato es extremadamente difícil. Podemos decir casi con certeza que el primer ministro serbio no ordenó el asesinato. Sin embargo, algunos miembros del Estado serbio, especialmente militares, estuvieron involucrados. Dado que todo se hizo en secreto, determinar quién sabía qué sobre el complot del asesinato es imposible. El asesinato se llevó a cabo con la ayuda de un movimiento conocido como Mano Negra, y el Estado serbio sí tenía vínculos con la Mano Negra. También conocido como Unificación o Muerte, el movimiento se formó para unir todos los territorios con poblaciones eslavas étnicas en una sola nación. Al igual que Alemania e Italia se habían unificado recientemente en estados únicos, la Mano Negra quería hacer algo similar con los eslavos del sur, creando algo similar a Yugoslavia. Una de las mayores barreras para ese proyecto era el Imperio Austrohúngaro, por eso la tensión alta entre estos. La relación entre la Mano Negra y el Estado serbio era muy compleja y opaca. El ejército serbio tenía altos funcionarios que estaban involucrados en la Mano Negra y probablemente estuvieron involucrados en el asesinato. De hecho, la Mano Negra había estado involucrada en llevar al rey al poder 11 años antes y aún tenía un control significativo sobre la familia real. Por ejemplo, un miembro destacado de la Mano Negra era el tutor del príncipe serbio. Debido a esa relación compleja y opaca entre Serbia y el asesinato, era y sigue siendo difícil de juzgar si el asesinato debería considerarse como un acto de agresión estatal o no. Sobra decir que el asesinato del heredero austriaco fue extremadamente provocador para Austria, dado que sabían que las manos de Serbia no estaban del todo limpias. El propio gobierno serbio ofreció la respuesta formal habitual, expresando condolencias por el asesinato. Sin embargo, el público serbio estaba feliz, incluso eufórico, y hubo muestras públicas de celebración. La prensa serbia también avivó las llamas, elogiando a los asesinos y acusando a los austriacos de mentir. Los titulares serbios más provocadores e insultantes fueron luego reportados por la prensa austriaca, por supuesto causando una gran indignación. El propio primer ministro serbio también dijo varias cosas que causaron malestar. El día después del asesinato dijo que si Austria aprovechaba el asesinato, Serbia no dudaría en defenderse. Quizás aún peor que todo eso fue el fracaso de Serbia en investigar completamente el asesinato. Muchas personas de diversas naciones estuvieron de acuerdo en que se debía realizar una investigación exhaustiva, desde The Times de Londres hasta el rey Carol de Rumania. Al final eso no sucedió. Las autoridades serbias nunca llevaron a cabo una investigación adecuada para la importancia del crimen. Se abrió una investigación y a la semana se cerró, con la conclusión de que los asesinos no tenían nada que ver con Serbia. Para Austria eso fue prácticamente una bofetada en la cara. Potencialmente los serbios fueron tan reacios a realizar la investigación precisamente porque habrían mostrado vínculos con la élite serbia. Por supuesto, lo que finalmente sucedió es que Austria envió a Serbia el ultimátum, lo que plantea la pregunta de cómo debía juzgarse la respuesta de Serbia. Hay debates sobre lo conciliadora que fue la respuesta de Serbia. Algunos historiadores la ven como dando a Austria casi todo lo que querían. Otros la ven como un rechazo en gran medida a las demandas austriacas. En palabras del historiador Christopher Clark, fue un rechazo muy perfumado en la mayoría de los puntos. Varias personas en ese momento vieron la respuesta serbia como conciliatoria. El secretario de Relaciones Exteriores británico dijo que Serbia había accedido a medidas que nunca habría creído posibles. El emperador Guillermo dijo: cualquier motivo para la guerra ha sido eliminado. En general, los serbios claramente estaban abiertos a la guerra, al menos con Austria. Al mismo tiempo que daban su respuesta al ultimátum, ordenaron la movilización general de su ejército. La disposición de Serbia a la guerra es evidente por lo que se decía a finales de julio, cuando la guerra estaba a punto de ocurrir. El embajador serbio en Rusia estaba particularmente emocionado de dar la noticia de que Rusia estaba movilizando 1.7 millones de hombres. Dijo: en mi opinión, esto nos presenta una espléndida oportunidad para utilizar este evento sabiamente y lograr la plena unificación de los serbios. Es deseable, por lo tanto, que Austria-Hungría nos ataque. En resumen, las acciones de Serbia fueron extremadamente incitadoras al conflicto y dificultaron mucho que Austria no respondiera militarmente. Esto nos lleva al siguiente país a considerar: Austria. Evaluar la culpabilidad de Austria en la Primera Guerra Mundial se basa en gran medida en una pregunta: ¿cuál habría sido una respuesta razonable de Austria al asesinato de Franz Ferdinand?
Debes recordar cuán importante fue el asesinato. Franz Ferdinand muy pronto se habría convertido en el nuevo emperador del Imperio Austrohúngaro. En ese momento, la realeza se veía como algo más que simples personas. Eran la encarnación viva del Estado, la bandera en carne y en hueso. Para la gente en Austria, el ataque a su realeza era un ataque personal contra ellos. Combinado con la forma provocadora en que se comportó Serbia después del asesinato, puedes ver por qué los austriacos estaban indignados de rabia. Personalmente me resulta muy difícil decidir qué hubiera sido una respuesta razonable de Austria. Por un lado, esperar que Austria no hiciera nada no parece razonable, pero una invasión y ocupación completa tampoco lo es. Entonces, ¿qué decían los miembros del gobierno austriaco después del asesinato? Bueno, casi todos estaban a favor de la guerra con Serbia. El jefe de Estado Mayor del ejército dijo célebremente: si tienes una víbora venenosa a tus talones, pisotea su cabeza, no esperas a que te muerda. El ministro de Guerra declaró: la guerra es la única salida de la situación actual. El embajador alemán en Viena informó que casi todos con los que habló querían, en sus palabras, ajustar cuentas a fondo con Serbia. El ministro de Relaciones Exteriores austriaco, Leopold Berchtold, había sido relativamente antiguerra con Serbia en crisis anteriores. Ahora, después del asesinato, todo cambió y consideró la guerra la única opción. En sus palabras, la política de paciencia de Austria había agotado su plausibilidad. En parte, a los austriacos les preocupaba verse débiles. El ministro de Relaciones Exteriores escribió: si Austria muestra debilidad, nuestros vecinos del sur y del este se volverán aún más seguros de nuestra impotencia y seguirán con aún más determinación su trabajo destructivo. Dicho esto, los austriacos ofrecieron el ultimátum a los serbios, que teóricamente podría haber ofrecido una vía hacia la paz. Sin embargo, hay que recordar que Austria diseñó el ultimátum para que fuera rechazado. El ultimátum fue, en gran medida, solo un intento de Austria para no parecer los agresores. Es discutible qué tan razonables eran los términos del ultimátum. La parte más controvertida fue la cláusula 5, que decía que la policía austriaca debía poder ingresar al suelo serbio para investigar el asesinato. Ciertamente, eso habría sido difícil para cualquier nación de aceptar. Por otro lado, dado que la investigación de Serbia había sido prácticamente un chiste, es comprensible que los austriacos lo exigieran. En resumen, los austriacos estaban muy abiertos a una guerra con Serbia. Sin embargo, el desastre de la Primera Guerra Mundial es que fue mucho más allá que solo una guerra entre Austria y Serbia. Eso nos lleva a la pregunta: ¿cuánta culpa tiene Austria por escalar la guerra hacia otras potencias, especialmente Rusia? Algo interesante es lo poco que los austriacos consideraron la posibilidad de una guerra europea más amplia. Se discutió en ocasiones, pero no fue una parte importante de su toma de decisiones. Eso podría deberse a que tenían el respaldo de Alemania y confiaban mucho en el ejército alemán. Para Austria, Alemania podría actuar como un disuasivo o ganar la guerra por ellos. Por otro lado, quizás estaban convencidos de que tenían la razón moral y de que los demás países se pondrían de su lado. Entonces, ¿se puede culpar a Austria por escalar la guerra? Bueno, el hecho de que Austria no estuviera considerando una gran guerra europea implica que al menos no le estaban buscando. Por otro lado, podrían ser criticados por no prever lo que iba a suceder. Quizás si hubieran dedicado más tiempo a considerar cómo podrían escalar las cosas, habrían actuado de forma diferente y evitar la guerra. También vale la pena mencionar lo que Austria hizo 6 años antes, anexar a Bosnia. Eso provocó protesta de todas las naciones principales europeas y de los estados de los Balcanes. Fue la anexión de Bosnia una de las principales razones por las que las relaciones entre Austria y Serbia eran tan malas. También empeoró drásticamente las relaciones entre Austria y Rusia. De hecho, la anexión fue tan importante que casi provocó una gran guerra en ese momento. Serbia incluso movilizó su ejército. Al final, Rusia y Serbia se vieron obligadas a ceder y parecía que Austria había obtenido todo lo que quería. Sin embargo, contribuyó a aumentar drásticamente las tensiones. Mientras hablamos de Austria, vale la pena mencionar la culpabilidad del hombre en persona, Franz Ferdinand. Esto se puede resumir con una simple pregunta. Franz, querido, el 28 de junio de 1914, ¿qué diablos estabas pensando? Es casi imposible exagerar cuán irresponsables fueron las acciones de Franz Ferdinand ese día. Primero está el hecho de que estaba en Bosnia, que se había anexado de manera muy controvertida solo 6 años antes. Obviamente eso fue un insulto para los serbios. Luego está el hecho de que el desfile ocurrió el 28 de junio, que fue y sigue siendo la fecha en que Serbia celebra el aniversario de la batalla de Kosovo. Esa es una de las fechas más importantes en el calendario serbio. Eso fue una segunda bofetada para Serbia. Y en un momento de relaciones extremadamente tensas, luego está el hecho de que salió un automóvil descapotable, con la ruta publicada de antemano. Es casi como si estuviera tratando de facilitar al máximo un intento de asesinato. Finalmente, si todo eso no era suficiente, Franz Ferdinand no evacuó después del primer intento de asesinato.
Así es, el tiroteo de Franz Ferdinand fue en realidad el segundo intento de asesinato del día. El primer intento fue con una bomba y no logró matarlo. Ahora, si eres realeza visitando una ciudad controvertida y alguien intenta matarte, podrías pensar que lo más sensato sería evacuar lo más rápido posible. Bueno, eso no fue lo que hizo nuestro amigo Franz. Su reacción fue volver al mismo automóvil descapotable para ir a visitar a las personas heridas por la bomba. El segundo y exitoso intento de asesinato ocurrió cuando iba camino al hospital. La pura insensatez de algunas de esas decisiones es simplemente impresionante. Quiero decir, cuando eres una persona tan importante para un país, tienes la obligación de no actuar de manera imprudente y poner tu vida en riesgo. Tu vida no es solo tuya, tienes una responsabilidad con tu nación y su población. Por supuesto, Franz Ferdinand pagó un precio alto por su error. Europa también pagó por su error, con decenas de millones de vidas. En las consecuencias inmediatas después del asesinato, Rusia realizó varias acciones para inflamar la situación. En primer lugar, no mostró casi ninguna simpatía hacia Austria y negó que Serbia había tenido algo que ver con lo ocurrido. Su Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que no hubo involucramiento serbio en el asesinato. Esto fue en un momento en el que Austria ya había presentado pruebas de lo contrario. Los rusos también mintieron sobre lo que estaba sucediendo en Serbia después del asesinato. El embajador ruso en Serbia afirmó que Austria mentía sobre las celebraciones y la euforia del país. Según él, toda la nación serbia se conmovió de simpatía por los horribles asesinatos en Sarajevo. Eso fue una completa tontería. También afirmó que las redes clandestinas como Mano Negra que estaban involucradas en el asesinato no existían. Hay una ironía desagradable en eso, dado que había miembros del propio Estado ruso que estaban involucrados en Mano Negra. Básicamente, los rusos acusaban a los austriacos de fabricar evidencia. Estaban insinuando que Austria estaba aprovechando los asesinatos como un pretexto para atacar a Serbia porque querían anexarla. Esencialmente, según Rusia, Austria no tenía derecho a hacer nada en respuesta al asesinato. Los rusos ni siquiera aceptaron las demandas austriacas de una investigación en Serbia. El embajador austriaco simplemente mencionó la posibilidad de que Austria exigiera que Serbia ayudara con la investigación. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso le advirtió que eso causaría una muy mala impresión en Rusia. En sus palabras, Austria debía abandonar esta idea, no sea que pongan un pie en un camino peligroso. Algo más que avivó enormemente las llamas fue un artículo del periódico publicado el 13 de junio. Su titular decía: "Estamos listos, Francia debe estar lista también". Fue ampliamente reproducido en la prensa francesa y alemana. Lo más grave fue que el ministro de Guerra ruso había participado en la publicación del artículo. El artículo pintaba a Rusia como una poderosa máquina de guerra lista para caer sobre Alemania. El ejército ruso pronto tendría 2.3 millones de hombres, más que Alemania y Austria combinadas. Además, gracias a la red ferroviaria, los tiempos de movilización estaban disminuyendo. Por supuesto, los alemanes estaban extremadamente alarmados. En respuesta al artículo, el Kaiser escribió: "Ja, por fin los rusos han puesto sus cartas sobre la mesa". Cualquier persona en Alemania que aún no crea que Rusia y Francia están trabajando hacia una guerra inminente con nosotros pertenece en el asilo de Daldorf. El canciller escribió que anteriormente solo los extremistas creían que Rusia quería la guerra. Ahora, dijo, incluso los políticos más tranquilos empezaban a creerlo. Que Rusia no quisiera realmente la guerra es evidente por lo que se dijo cuando Austria envió su ultimátum a Serbia. El ministro de Relaciones Exteriores ruso acusó a Austria de querer la guerra y dijo que estaba prendiendo fuego a Europa. La respuesta rusa al ultimátum austriaco fue una mezcla de escalada y desescalada. Por un lado, solicitó que Austria extendiera el límite del tiempo del ultimátum. También le dijo a Serbia que retirara sus fuerzas armadas lejos de la frontera y evitara provocaciones que fueran innecesarias. Sin embargo, al mismo tiempo comenzó a acumular armas y prepararse para la movilización. Los rusos estaban decididos a tomar una actitud, entre comillas, firme. El ministro de Relaciones Exteriores ruso declaró que Rusia no permanecería inactiva si la dignidad e integridad del pueblo serbio, hermanos de sangre, estuvieran amenazadas. En palabras del ministro de Agricultura ruso, Rusia debía adoptar una actitud más firme y enérgica hacia las reclamaciones sin sentido de las potencias centrales. Esta actitud se debió a que en parte los altos mandos rusos creían que Rusia había sido conciliadora durante crisis anteriores. Consideraron que las acciones de Rusia durante las guerras de los Balcanes y la crisis bosnia fueron pasivas y que no llevaron a nada. En su opinión, Rusia ahora tenía que tomar una posición. Si no lo hacía, Rusia perdería toda credibilidad ante sus aliados. Otras acciones rusas también hicieron menos probable que los serbios pudieran aceptar las demandas austriacas. El zar los instó, y cito, pelear como leones. El ministro de Relaciones Exteriores le dijo a Serbia que no aceptara una oferta británica para ser intermediario.
Algo que afectó drásticamente la respuesta de Serbia al ultimátum fue la decisión de Rusia de movilizarse. Serbia había estado considerando aceptar el ultimátum, pero ahora que sabía del apoyo ruso, no lo haría. La decisión de Rusia de movilizar su ejército fue, por mucho, la mayor contribución que hizo a escalar la situación. Su importancia no puede exagerarse. Para nosotros ahora es fácil pensar que simplemente preparar el ejército es algo razonable. Tener el ejército listo no significa necesariamente que un país vaya a atacar. Sin embargo, dada la forma de pensar militar en ese momento, la movilización era extremadamente provocativa. En ese momento generalmente se creía que la nación que lograra llevar a su ejército al campo de batalla primero ganaría. En la guerra franco-prusiana, por ejemplo, Prusia derrotó a Francia en gran parte al llevar a su ejército al campo primero. Eso significaba que cuando Rusia se movilizaba, era muy difícil para Alemania no movilizarse, por miedo a que Rusia golpeara primero y ganara una victoria decisiva. Era esencialmente una situación en la que la teoría del juego conducía incentivos que dificultaban evitar la guerra. Rusia fue la primera nación en entrar en movilización general. Incluso Austria-Hungría estaba solo en una movilización parcial contra Serbia en ese momento. El gobierno alemán ni siquiera había declarado el estado de peligro inminente de guerra, un nivel por debajo de la movilización. Podemos ver lo provocativa que fue la movilización por lo que hicieron los rusos después de que estalló la guerra. En los registros producidos por el gobierno ruso después del estallido de la guerra, editaron la fecha de la movilización general austriaca. Cambiaron la fecha para que dijera que Austria se había movilizado 3 días antes, para hacer que la movilización rusa pareciera una reacción. También se editó un telegrama del embajador ruso en Viena. Inicialmente declaraba que se anticipaba una orden de movilización general para el día siguiente, el 30 de julio. Eso cambió para decir que la orden de movilización general ya se había firmado. En verdad, Austria-Hungría entró en movilización general el 1 de agosto, 2 días después que Rusia. Los rusos sabían que su decisión de movilizarse era un gran paso en el camino hacia la guerra y aumentaba su culpabilidad general. Una vez hecho esto, las posibilidades de evitar la guerra eran mínimas. Otra demostración de cuán importante fue la movilización es la respuesta de Gran Bretaña. En la noche del 31 de julio, la embajada alemana informó a los británicos que, en respuesta a la movilización rusa, Alemania había declarado el estado de peligro inminente de guerra. Si Rusia no revertía inmediatamente la movilización, Alemania movilizaría sus propias fuerzas, lo que a su vez significaría guerra. El primer ministro británico corrió al palacio de Buckingham para despertar al rey. El rey debía enviar un telegrama al zar ruso para tratar de detener la movilización. Solo piensa en lo que significa. Los alemanes, que iban a terminar siendo enemigos de Gran Bretaña, contactaron a los británicos para decir que Rusia se estaba movilizando y que eso era una amenaza. Que los británicos instaran a los rusos a detener la movilización era esencialmente admitir que los alemanes tenían razón y de que la movilización era, de hecho, un escalamiento gigante de la situación. Los rusos no se detuvieron, incluso cuando los alemanes pidieron que lo hicieran. Alemania afirmó que si Rusia seguía movilizándose, se verían obligados a hacerlo también. Dado que Alemania no se estaba movilizando y les pedía a Rusia que no se movilizara, esto me parece una solicitud razonable. Fue la determinación rusa de movilizarse lo que finalmente causó la guerra entre Alemania y Rusia. Alemania envió a Rusia un ultimátum exigiendo que detuviera la movilización. Cuando Rusia se negó, Alemania declaró la guerra. Eso nos lleva a los alemanes, nuestros queridos alemanes. Desde el momento del asesinato de Franz Ferdinand, la respuesta de los altos mandos alemanes fue casi totalmente a favor de la guerra entre Austria y Serbia. Es fácil ver esto como algo proescalatorio, debido a un deseo de guerra. Sin embargo, también se puede ver como un intento de localizar el conflicto y contenerlo. Si Austria atacaba a Serbia inmediatamente después del asesinato, quedaría claro que sus acciones eran en respuesta directa y no tenían motivos ulteriores. Con eso, nadie tendría tiempo de preocuparse y ponerse más y más ansioso por lo que estaban haciendo los demás. Inmediatamente después del asesinato, la mayor simpatía estaba con Austria, por lo que sería más difícil para cualquier otra nación venir a ayudar a Serbia. Puede haber algo de mérito en eso. Austria envió su ultimátum a Serbia 4 semanas después del asesinato. Eso fue lo que permitió que todas las diversas naciones se llenaran de ansiedad. Lo más importante es que permitió que Rusia se emocionara pensando que Alemania estaba detrás de todo porque querían la guerra. Los alemanes estaban seguros de que si Austria actuaba rápido, todo el episodio podría mantenerse entre Austria y Serbia, y podrían haber tenido razón. Muchas de las citas de los alemanes muestran que querían que el conflicto se contuviera y asumían que así sería. Pensaban que era improbable que Rusia interviniera. Dicho esto, reconocieron el potencial de una guerra más amplia.
Dicho esto, el 12 de julio, el secretario de Relaciones Exteriores alemán escribió: necesitamos ocuparnos de localizar el conflicto entre Austria y Serbia. Si esto es posible, dependerá de Rusia. No deseo una guerra preventiva, pero si la lucha se ofrece, no debemos vacilar. El canciller escribió el 21 de julio: deseamos urgentemente la localización del conflicto. Una intervención de cualquier otra potencia, dadas las divergentes obligaciones de la alianza, llevará a consecuencias incalculables. El Kaiser Guillermo II estaba a favor de una acción austríaca inmediata contra Serbia. Cuando leyó que su embajador en Austria había estado instando a la calma, escribió: ¿quién le autorizó a hacerlo? Esto es completamente estúpido, no es asunto suyo, ya que es enteramente asunto de Austria decidir lo que pretende hacer. Ya era hora de que se haga una limpieza de los serbios. En otra ocasión, Guillermo comentó que esperaba una acción seria por parte de Austria contra Serbia, pero que bien podría provocar una complicación seria en Europa. En general, sin embargo, Guillermo asumía que Rusia no intervendría. Esto se debe a dos razones principales. Primero, creía que el zar Nicolás estaría muy conmocionado por el asesinato de un miembro real y por lo tanto improbable que apoyara a Serbia. Hablando con un miembro de la Armada, hizo el comentario de que no creía que hubiera más complicaciones militares, ya que el zar ruso no se pondría del lado de regicidas. La segunda razón por la que Guillermo pensaba que Rusia no intervendría es que pensaba que no estaba lista para la guerra y por lo tanto la evitaría. Por ejemplo, Guillermo le dijo a un embajador: por el momento Rusia no da motivo de preocupación. Durante los próximos 6 años no hay nada que temer de ese lado. Las declaraciones de Guillermo eran a veces menos belicosas. Cuando vio la respuesta serbia al ultimátum austriaco, dijo célebremente que Serbia había presentado una rendición del tipo más humillante y que con eso ahora cualquier razón para la guerra había sido eliminada. Guillermo incluso quería que se dijera a los austriacos que la razón para la guerra había desaparecido y que él mismo estaba dispuesto a mediar la paz con Serbia. Desafortunadamente, su mensaje nunca se entregó a los austriacos. Otros miembros del gobierno no transmitieron el mensaje. De forma ridícula, una vez que los rusos se habían movilizado, el canciller alemán entró en pánico y luego entregó el mensaje a los austriacos para tratar de frenarlos. Por supuesto, ya era demasiado tarde en ese momento. En general, el mensaje de Alemania a Austria fue que la respaldaría en lo que eligiera hacer, algo que se conoce como el cheque en blanco. Dado que Austria y Alemania estaban a favor de una respuesta militar a Serbia, uno se pregunta exactamente qué esperaban lograr. Después de todo, la guerra con Serbia no iba a devolver al heredero austriaco de entre los muertos. Intentar ocupar Serbia a largo plazo, casi con seguridad, habría sido un desastre. Pienso que probablemente esperaban poder extraer algunas concesiones humillantes y restablecer su prestigio. Después de todo, si parecían fuertes, disuadirían los futuros ataques potenciales en un futuro. Incluso los austriacos reconocieron entre ellos su falta de un objetivo claro. En un momento, a un embajador austriaco en Alemania le preguntaron qué planeaba hacer Austria después de derrotar a Serbia, y no queriendo revelar que Austria no tenía un plan, simplemente inventó algo. Dijo que Serbia sería dividida. Ese no era el plan oficial de Austria, y el embajador no tenía permiso de decir eso. Al igual que con Austria, tenemos la pregunta de cuánto fue Alemania culpable de involucrar a Rusia en el conflicto. La guerra entre Austria y Serbia fue una cosa, pero fue el escalamiento lo que realmente importó. Una cosa desescalatoria que hicieron los alemanes fue no hacer nada militarmente hasta muy tarde en la crisis. El 5 de julio, a Guillermo se le preguntó si quería que el ejército se preparara para un conflicto europeo, y declinó. Incluso una vez que los rusos se habían movilizado, los alemanes estaban debatiendo si declarar un estado de peligro inminente de guerra. Esa fue la última etapa antes de la movilización completa. Ya que la movilización era algo tan importante, el hecho de que Alemania no lo hiciera hasta muy tarde en el momento fue muy desescalatorio. Quizás si Rusia hubiera tenido una actitud similar al movilizar su ejército, se podría haber evitado toda la guerra. Una cosa que aumenta enormemente la culpabilidad alemana es la invasión de Francia a través de Bélgica. Después de todo, los países pueden movilizar sus ejércitos, incluso pueden declarar la guerra, pero lo que realmente importa es cuando los soldados empiezan a matarse entre sí. Mira Corea del Norte y Corea del Sur. Técnicamente han estado en guerra durante décadas, pero sin enfrentamientos militares reales. La invasión alemana de Francia convirtió enfáticamente esas movilizaciones y declaraciones de guerra en balas disparadas de verdad y hombres de verdad siendo asesinados. Después de eso no hubo marcha atrás, no había forma de que el conflicto se congelara. La invasión alemana de Francia fue la primera gran ofensiva militar de una gran potencia. Alemania hizo esto porque temía una guerra de dos frentes contra Francia y Rusia al mismo tiempo. Sin embargo, de hecho, significó que Alemania terminó atacando a un país que no mostraba signos reales de atacarla. ¿Se habría mantenido neutral Francia si Alemania hubiera centrado su atención solo en Rusia?
No hay forma real de saberlo, pero creo que es una posibilidad. Al atravesar Bélgica, Alemania involucró a Gran Bretaña en la guerra. Si Alemania no hubiera invadido Bélgica, hay una posibilidad de que Gran Bretaña se hubiera mantenido fuera de la guerra. Esto probablemente la habría cortado y salvado a millones de personas. Es imposible hablar de la culpabilidad de Alemania en la Primera Guerra Mundial sin mencionar el trabajo de Fritz Fischer. Fue un historiador alemán que argumentó que Alemania era principalmente responsable de la Primera Guerra Mundial. Su trabajo tuvo un gran impacto en el campo y causó mucha controversia. En palabras de otro historiador, Fischer volvió instantáneamente obsoletos todos los libros publicados previamente sobre el tema de la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial y los objetivos alemanes en esa guerra. Fischer argumentó que Alemania había instigado deliberadamente la Primera Guerra Mundial en un intento de convertirse en una potencia mundial. Señaló lo que se conoce como el Programa de Septiembre, un plan alemán para anexar grandes partes de Europa y África si ganaba. Este trabajo causó mucha controversia en Alemania, donde el público creía que Alemania no era tan culpable de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, el trabajo de Fischer ha sido criticado, con historiadores señalando que el plan de Programa de Septiembre no se produjo hasta después de que hubiera comenzado la guerra. Además, otras potencias hicieron planes sobre lo que harían si ganaba la guerra, y como puedes imaginar, esos planes también incluían algunos botines jugosos de guerra. En general, Francia desempeñó un papel relativamente pasivo a lo largo de la crisis de julio, asumiendo que el asesinato sería lo mucho un conflicto local. De hecho, cuando ocurrió el asesinato, ni siquiera estaba en las portadas de los periódicos en Francia. Los franceses estaban absortos en un escándalo extravagante en el que la esposa de un ex primer ministro había asesinado a un editor de periódico. Lo hizo porque el periódico había publicado algunas cartas de amor que ella había enviado. Entonces, básicamente, mientras todos los países del este estaban en crisis por el asesinato, los franceses estaban ocupados siendo, franceses, haciendo lo suyo. El hecho de que Francia desempeñara un papel tan pasivo en la crisis de julio significa que no hay ejemplos reales de su contribución a la escalada. Eso disminuye, en mi opinión, su culpabilidad en cierta medida. Si se puede criticar a Francia por algo, sería por no haber hecho más para frenar a Rusia. Francia había sido aliada de Rusia durante décadas y tenía la mayor influencia sobre ella. E incluso cuando Rusia estaba diciendo tonterías como que Serbia no estaba involucrada en el asesinato o cuando negaba que Austria tuviera derecho a responder, Francia permaneció plenamente comprometida con la alianza. Francia, al igual que todos los demás en ese momento, sospechaba que Serbia tenía cierta participación en el asesinato. El 1 de julio, León Deskos, el embajador francés en Serbia, informó que el ejército serbio estaba involucrado en el asesinato de Franz Ferdinand, admitiendo que Serbia era culpable. Eso fue ignorado. El presidente francés, al igual que los rusos, básicamente pensaba que Austria no tenía derecho a hacer nada en respuesta al asesinato. Dicho esto, el primer ministro francés le dijo a los rusos que no hicieran nada que provocara a Alemania. Claramente eso falló, ya que Rusia fue el primer país en movilizarse. Alemania exigió a Francia que hiciera todo lo posible para detener la movilización rusa. Francia podría haberlo logrado si hubiera amenazado con retirarse de la alianza con Rusia. Básicamente, Alemania estaba exigiendo que Francia declarara neutralidad en la guerra inminente, o estaría en guerra con Alemania. Quizás, dado que la movilización rusa fue una escalada tan grande, esa era una solicitud razonable. De todos modos, Francia no lo hizo. Alemania luego sintió que no tenía más opción que atacar a Francia. Aunque Francia se negó a declarar neutralidad, existe la posibilidad de que hubiera permanecido neutral si Alemania no lo hubiera atacado. ¿Francia hubiera atacado a Alemania si Alemania no hubiera atacado a Francia? Por supuesto, nunca podremos estar seguros. Curiosamente, las tropas francesas fueron retiradas de la frontera alemana como una demostración del deseo de paz de Francia. Gran Bretaña, al igual que Francia, apenas estuvo involucrada durante la mayor parte de la crisis de julio. Prácticamente durante todo el proceso asumió que no participaría en ninguna guerra inminente. Incluso a principios de agosto, justo antes de que comenzara la guerra, la mayoría de políticos británicos actuaban bajo la suposición de que Gran Bretaña no pelearía. Lo que finalmente llevó a Gran Bretaña a la guerra fue la invasión alemana de Bélgica, pero incluso entonces podría haberse mantenido al margen. Gran Bretaña había firmado un tratado en 1839, garantizando la independencia de Bélgica, pero el gabinete consideró que era una obligación colectiva de todos los signatarios. Incluso Churchill, quien buscaba la guerra cuando se trató de Hitler, se mostraba reacio a defender Bélgica. Churchill comentó: "No veo por qué deberíamos intervenir si solo están avanzando un poco en Bélgica". La prensa británica también estaba en su mayoría en contra de la guerra. The Manchester Guardian opinaba que Gran Bretaña no debía involucrarse y afirmaba: "Manchester se preocupa por Belgrado tan poco como Belgrado se preocupa por Manchester". The Daily News se disgustaba ante la idea de que se perdieran vidas británicas por, en sus palabras, la hegemonía rusa en el mundo eslavo. Su editor,
A.J. Gardiner escribió un artículo titulado ¿Por qué no debemos pelear?, donde argumentaba que no existían conflictos fundamentales entre Gran Bretaña y Alemania. También sostenía que aplastar a Alemania solo establecería una dictadura rusa sobre Europa y Asia. Dado que Gran Bretaña estaba tan decidida a mantenerse al margen del conflicto, no hay realmente ejemplos de su contribución a la escalación. De hecho, durante toda la crisis, Gran Bretaña intentaba que la situación se resolviera en una conferencia, con la esperanza de que las cosas pudieran resolverse mediante el diálogo. Sin embargo, se pueden hacer críticas potenciales a Gran Bretaña por algunas cuestiones, al igual que Francia podría haber hecho más para frenar a Rusia. Los británicos sabían que Serbia estaba involucrada en el asesinato y sentían cierta simpatía por Austria. El secretario de Relaciones Exteriores británico reconoció al embajador austriaco que Serbia era cómplice y que algunas demandas del ultimátum de Austria eran justificadas. Alemania intentó señalar a Gran Bretaña que si permanecía neutral y lograba mantener a Francia neutral, Alemania no declararía la guerra y la pelea se quedaría en el este. Gran Bretaña no hizo nada para actuar sobre esta propuesta. Otra posible crítica a Gran Bretaña es que su ambigüedad podría haber aumentado las posibilidades de guerra. Nadie sabía si Gran Bretaña se involucraría o no. Esto permitió que Francia y Rusia se persuadieran de que Gran Bretaña participaría, mientras que Alemania creyó que no se involucraría. Si desde el principio Gran Bretaña hubiera declarado su intención de involucrarse, eso podría haber hecho que los alemanes fueran más conciliatorios. Si por otro lado hubiera dicho que no se involucraría, quizás Francia y Rusia habrían sido menos combativas. Entonces, si esas son las principales acciones de cada nación, ¿cómo podemos intentar compararlas? ¿Cómo podemos juzgar la culpabilidad de cada nación? Algo que dificulta mucho evaluar cuánta culpa merece cada país es que casi todas las acciones son en respuesta a otras acciones. Esto significa que constantemente te enfrentas a la pregunta de si una respuesta particular fue razonable. Por ejemplo, ¿qué tan razonable fue que Austria declarara la guerra a Serbia después del asesinato? ¿Qué tan comprensible o perdonable fue? Creo que es extremadamente difícil de juzgar. ¿Qué tan razonable fue que Rusia respaldara completamente a Serbia? ¿Qué tan razonable fue que Francia continuara respaldando a Rusia, incluso después de movilizarse? ¿Qué tan razonable fue que Alemania respaldara completamente a Austria? Creo que va sin decir que estas preguntas son imposibles de responder de manera objetiva. A mi parecer, personas bien informadas y sin pasión por el tema pueden llegar a conclusiones bastante diferentes. Dicho esto, compartiré mi punto de vista, aunque debes saber que tiene muy poco valor. Diría que Serbia, Austria, Rusia y Alemania merecen un grado de culpa mayor que Gran Bretaña y Francia. Serbia por el asesinato de Franz Ferdinand y las provocaciones posteriores. Austria por estar tan decidida a ir a la guerra con Serbia. Rusia por movilizarse tan temprano y Alemania por iniciar enfáticamente la guerra, invadiendo Francia. Me cuesta pensar en algo que Gran Bretaña y Francia hicieran que fuera tan escalatorio como esas acciones, al menos hasta ese grado. Muchos historiadores prefieren rechazar la pregunta de quién tuvo la culpa de la Primera Guerra Mundial, y es fácil entender por qué. Realmente fue un esfuerzo conjunto, una catástrofe conjunta. Es difícil saber cómo concluir un video sobre un tema tan triste, pero que también te hace reflexionar. Mientras investigaba este video, encontré muchas citas que, con retrospectiva, suenan extremadamente inquietantes y desagradables. Citas de hombres que querían la guerra o que tenían una actitud despreocupada hacia ella. Austriacos decididos a humillar a Serbia y recuperar su orgullo, serbios contentos con la idea de derribar el imperio austrohúngaro, alemanes entusiasmados con la idea de luchar contra Rusia porque pensaban que esta podría ser la última oportunidad que tendrían. Al leer estas citas con retrospectiva, siempre sentí la misma sensación hacia estos hombres. Bueno, obtuvieron la guerra que querían. Tal vez entonces el mensaje de la Primera Guerra Mundial debería ser el viejo refrán: ten cuidado con lo que deseas, porque puede que lo obtengas.